Kamisaki Hilanaka Kuyakanaka, bienvenidos. Bueno, el día de hoy terminamos con esta última sesión y vamos a orar antes de iniciar. Padre amado Señor, te damos las gracias, Señor, por esta clase, Señor, que tú permites, Padre amado. Gracias, Señor, porque gracias a ti, Señor, hemos podido sobrellevar este módulo, Dios mío, de Aymara 1, Señor. Ayuda y bendice a cada uno de los inscritos en el módulo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, iniciamos esta última sesión. Waliki Hilanaka Kuyakanaka. Tenemos justamente el vocabulario del Evangelio en Aymara Hilanaka Kuyakanaka. Justamente vamos a hablar de algunas palabras, vocabulario, terminologías relacionado a el Evangelio. Obviamente es limitado. De todas maneras podemos seguir nosotros trabajando y podemos seguir buscando equivalentes Hilanaka Kuyakanaka. Bueno, entonces iniciamos. Biblia. La Sociedad Bíblica, por ejemplo, a la Biblia la pone de título Qolyan Arunaka, ¿no? Qolyan Arunaka. Biblia. Qorimarca, ciudad de oro, ciudad celestial, Qorimarca, ¿no? Entonces tenemos ahí dos palabras, Qolyan Arunaka, Qorimarca. Obviamente nosotros sabemos, Hilatanaka Kuyakanaka, que la Biblia en Aymara que disponemos en la actualidad está sin incluir el alfabeto único oficial del Aymara. Entonces poco a poco se puede ir trabajando para ir incluyendo el alfabeto. Sin embargo, al no incluir esta Biblia, el alfabeto del Aymara, de igual manera ha sido de mucha bendición para muchos hermanos, ¿no? Los hermanos Aymara hablantes tranquilamente pueden leer, tranquilamente pueden entender la Biblia, Qolyan Arunaka, ¿no? Y no es mucha dificultad para ellos, ¿no? El que no esté incluido el alfabeto del idioma Aymara. Sin embargo, como es el alfabeto como es único y oficial, pues poco a poco, ¿no? Sería bueno irlo introduciendo también, ¿no? En la traducción de la Biblia en Aymara. Bueno, estábamos comentando con todos ustedes, ¿no? Y parece más adecuado, o al menos, ¿no? Más recomendable que a pastor en Aymara, digamos, irpiri, ¿no? El guía, o aguatiri, ¿no? El que pastorea las ovejas, ¿no? ¿No? Pastor, entonces, en Aymara, irpiri o aguatiri. Y tenemos una lista de vocabulario que nosotros podemos ir comentando y describiendo a partir de acá. Pastor, también podríamos decir de otra manera, ¿no? Tatitun utap irpiri, aquel que guía la casa de Dios. O también Tatitun utap pekenchiri, o aquel que administra la casa de Dios. Tatitun arupa, la palabra de Dios, ¿no? O la Biblia. 8. Alabanza. 8. Tatitun utapa, iglesia. Hilanak Kuyakanaka, hermanos y hermanas, ¿eh? En manera general, está saludando, ¿no? A una congregación, digamos. Hilanak Kuyakanaka. Entonces tenemos, para repetir, irpiri o la otra opción, aguatiri. Tenemos luego Tatitun utap irpiri, que también puede ser otra opción para nombrar a pastor. O la otra opción igual, ¿no? Tatitun utap pekenchiri. Tatitun arupa. 8. Tatitun utapa. Hilanak Kuyakanaka.
Cuyaca, hermana. Hilata, hermano. Tatitun arup yatichiri, pastor, ¿no? También el pastor es aquel que enseña la palabra de Dios. También nosotros podríamos utilizar esta opción, ¿no? Tatitun arup yatichiri. Cuyapayaña, bendecir o dar. Mayiña, orar, pedir. Maiciña también, ¿no? Orar o pedir. Entonces tenemos esta tabla. Cuyaca, Hilata, Tatitun arup yatichiri, Cuyapayaña, Mayiña o Maiciña. Qoyan ahayu, Espíritu Santo. En Aymara, ¿ya? Qoyan ahayu, Espíritu Santo. Tatitu, Dios. Tatitu, Dios. Yusa, que proviene del préstamo del castellano, Dios. Yusyoka, Hijo de Dios. Yusyoka, Hijo de Dios. Yusauki, Dios Padre. Entonces, a Dios podemos referir de estas maneras: Tatitu, Yusa o Yusauki. Y a Jesús, Yusyoka, ¿no? El Hijo de Dios. Entonces, tenemos este vocabulario para repetir: Qoyanahayu, Tatitu, Yusa, Yusyoka, Yusauki. Yusauki, Yusyoka, Qoyanahayu. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso estamos diciendo, ¿no? Yusauki, Yusyoka, Qoyanahayu. Yupaichaña, adorar o agradecer, ¿ya? Yupaichaña. Alajpacha, el cielo. Qelqataru, palabra escrita. Ñanqahayu, espíritu maligno o demoníaco, ¿no? Ñanqahayu. Sahra, diablo. Supaya, demonio, ¿no? O sea, estos dos son sinónimos básicamente, ¿ya? Hilanaka, Culiacanaka. Al diablo o demonio tú te refieres de esta manera: Sahra o Supaya. Entonces repetimos esta tabla: Yusauki, Yusyoka, Qoyanahayu. Yupaichaña, Alajpacha, Qelqataru, Ñanqahayu, Sahra, Supaya. Siguiente tabla: Qorimarca, ciudad de oro. Qorohaqenaca, hombres malvados. Halantañi Nina Sanka, infierno. En la Biblia Qoyanaru, por ejemplo, en una parte cuando menciona al Hades, al infierno, dice Halantañi Nina Sanka. Y si nosotros analizamos esta palabra o esta frase, va a decir Halantaña, que es caer, Nina, fuego, y Sanka, brasa, lo cual está expresando infierno. Halantañi Nina Sanka. Wiñaya, eterno. Jespiyawi, salvación. Repetimos entonces el vocabulario: Hila Culiacanaka, Qorimarca, Qorohaqenaca, Halantañi Nina Sanka, Wiñaya, Jespiyawi. Tatitun Takipa, camino de Dios. Harqaqaña, proteger. Tincuña, caer. Qoyan Arunaka, ¿no? El título de las sociedades bíblicas, ¿no? Al de la Biblia, ¿no? Para decir Biblia también podemos decir Qoyan Arunaka, ¿no? Tenemos entonces, para repetir, Tatitun Takipa, Harqaqaña, Tincuña, Qoyan Arunaka. Qori texto, Qori texto, ¿no? Con aymarización, texto áureo. Halja, capítulo. Aqa, versículo.
Achictasiña, encomendarse, rogarse. Hailiwi, canción. Entonces vamos a repetir Hilanaka Culiacanaka. Joritixto, Halja, Aqa, Achictasiña, Hailiwi. Kamakispawa Hilanaka Culiacanaka. Bueno, eso es todo respecto a esta lista de vocabulario, que es obviamente una propuesta. Podemos seguir ampliando y trabajando, ¿no? Con los hilatas culiacas que están en este módulo que hablan aymara. Podemos nosotros ampliar este vocabulario, podemos aportar. Sería muy interesante, Hilanaka Culiacanaka, seguir buscando equivalentes, seguir buscando palabras que expresen lo que nosotros estamos queriendo señalar, ¿no? En el ámbito del Evangelio, de la Biblia, ¿no? Bueno, como siempre, ¿no? Ha sido un gusto, Hilanaka Culiacanaka, haber compartido todo este tiempo con todos ustedes. Y pues simplemente de mi parte decir que el Señor los bendiga siempre en todo momento. Y vamos a despedir este módulo con una oración y que el Señor me los guarde siempre a cada uno de ustedes. Padre amado, Señor, te doy las gracias, Padre, por este tiempo maravilloso, Señor, que tú has permitido, Señor, para que nosotros, Padre amado, aprendamos un poco del idioma aymara. Gracias te doy, Señor, por cada una de las personas que están inscritas en el módulo y te agradezco, Señor, por sus vidas, Señor. Gracias, Padre, porque también yo he podido aprender muchas cosas de ellos, Señor. Gracias, Señor, porque tú a través de este curso también has sabido pulir mi carácter, Señor. Has sabido también enseñarme, Padre amado. Gracias, Padre, Señor, por las enseñanzas, Señor. Y despedimos, Señor, estas clases virtuales, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Será hasta una próxima oportunidad. Dios, mediante ti, Señor, nos estaremos reencontrando en el Aymara 2, Señor. Gracias, Padre. Amén. Kamaha Hilanaka Kuliakanaka Hikisinkama.